¿Cómo unir nuestra realidad con la de Dios? Bienvenidos a Perspectivas con Apóstol Luis Ponce de Ministerios Ebenecer Los Ángeles, donde unimos la perspectiva de Dios con la nuestra, indagando en la palabra el por qué, el cómo y el cuándo accionar para alcanzar resultados del reino en la vida y entorno. Envía tus inquietudes, llegó el tiempo de trascender. Hola, ¿cómo están, amada audiencia de Radio Sion? Muchas bendiciones. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida. Estamos ya de vuelta en vivo en tu programa Perspectivas con Apóstol Luis Ponce. Él es el apóstol de Ebenecer Los Ángeles y la verdad nos sentimos muy bendecidos, muy privilegiados de que nos está acompañando. Quiero recordarte que estamos completamente en vivo en todas las plataformas, ya sea en la radio, Radio Sion 540 AM. También estamos en la televisión, localmente en Los Ángeles, canal 32.5. Estamos en todas las plataformas, estamos también en la aplicación de Radio Sion. Así que en cualquier momento que tú tengas una duda, que quieras poner tu preguntita, no te esperes hasta el último momento y por favor mándanos un WhatsApp, mándanos un mensaje, nos puedes llamar aquí localmente, ya están los hermanos listos para tomar tu llamada al 562-401-4030 y tú también nos puedes llamar desde Tijuana. Bendiciones, apóstol, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias, muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes que se toman su tiempo para acompañarnos en este programa de bendición. Ya lo extrañábamos, apóstol. Espero que ha sido de mucha bendición ahí por donde andaba. Sí, primero Dios, yo también espero eso. Pero digamos, parte del ministerio apostólico es itinerante. Sí. Y pues le doy gracias a Dios que me permita hacer eso también. Y siempre estoy procurando. En ese momento me encuentro en Florida. ¡Wow! Estoy del mapa, pero siempre aquí recordándolos y procurando estar a la hora en perspectivas para compartir con los hermanos amados de la radio. Muchas gracias, la verdad que sí nos bendice mucho. No sé si trae algún mensajito mientras los hermanos se conectan y empiezan a mandar sus preguntitas. Fíjense, hermanos amados, que estoy en mi mente con este suceso que ha ocurrido, que el presidente Donald Trump ha ordenado que se desclasifique todo lo concerniente a los ovnis y a todo aquel secreto que se mantuvo guardado durante décadas. Lo que nosotros sabemos, aunque la arqueología y el mundo antiguo nos ha mostrado que desde mucho antes también ya los hombres habían dejado constancia de visitas extraterrestres, pero que siempre se tomaron de otro modo, siempre se tomaron como que era una locura, como que no podía ser, que era imposible, aunque el razonamiento y también la palabra de Dios nos mostraba que la creación es vasta y hay cosas que no conocemos. La creación es tan vasta como, por ejemplo, en aquel verso cuando dice que toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará su deidad. En ese verso antes se mencionan 4 grandes imperios. Dice los que están en el cielo. Bueno, tenemos una idea de quiénes están en el cielo. Ángeles, hay creaciones en el cielo. Los que están en el cielo, en la tierra, vamos bien hasta ahí porque estamos nosotros. Pero luego dice bajo la tierra. Y algunos lo toman, digamos, como el mundo, ¿qué diríamos? ¿Cómo diríamos? El inframundo, donde están las almas de los muertos. Pero no necesariamente. Puede ser que haya un imperio bajo la tierra y también mencionan bajo el mar. Y nosotros tenemos en la historia humana leyendas como la Atlántida y leyendas que parecen que no fueran verdad, pero que corresponden a esto que dice la Escritura, que hay algo bajo el mar, hay algo bajo la tierra y que todo lo que hay ahí, ese algo son creaciones, algo, personas, cosas. Y, digamos, nos daba esa idea la Escritura, pero ahora que el presidente ha abierto esta desclasificación,
hermano, pasa un suceso tremendo, ¿verdad? Porque incluso hermanos han sido invitados, según su propio testimonio, han sido invitados para que sepan de esta situación y de que pues han sido verdaderos esos avistamientos y deja en misterio lo que hay, al final de cuentas, lo que existe en el Área 51 y se empieza a entender, la humanidad empieza a entender que no estamos solos. Ahora, bueno, hermano, y eso me dirán, ¿y eso qué era, hermano? ¿Y qué? Vaya, que lo demuestren. Bueno, mira, qué mucho, porque la Biblia dice que la venida de Cristo va a ser como en los días de Noé. Y los días de Noé se caracterizan porque hubo otros seres en la tierra, que se mencionan los Nephilim y los Gibor, una especie de ángeles caídos que al tener contacto sexual con mujeres dieron lugar a una raza híbrida llamada los Giborim, los Gibor. Eh, y entonces tiene que ver, digamos, según la escritura, otra raza sobre la tierra, digamos, interactuando con el hombre, tiene que ver con el final de los tiempos. Pero, perdón, no solo me quiero referir al final de los tiempos, sino a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesús se compara como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, ¿qué había? Pues antes del diluvio había pecado como lo hay ahora. Pero estaba también Noé, que se guardaba, como también hay personas que creo que nosotros debemos de estar ahí, que se guardan por la fe. Nos guardamos. Y también habían este otro tipo de seres sobre la tierra que fue lo que derramó la última gota sobre el vaso y lo que Dios ya no soportó, porque pues, en su ira, no es que ya no haya soportado, sino que en el enojo de Dios ya no soportó hasta dónde había llegado el mal sobre la tierra. Entonces, digamos, para mí es impactante que llegó el día en que se aparecieron los extraterrestres ante los ojos de toda la humanidad, pues porque ya se habla, unos dicen que son 4 razas extraterrestres, otros dicen que son 6 razas, y así poco a poco se van sabiendo cosas, aunque eso ya se sabía antes. Hablaban de los reptilianos, de los grises, pero todo parecía que era Hollywood, que era las películas, aunque considero que poco a poco también Hollywood ha ido colaborando para que nosotros entendamos que hay otro tipo de seres que están en la tierra y no se dejan ver, no los notamos y mejor ni quiero verlos, diría alguien, ¿verdad, hermano? Pero esta desclasificación viene a abrirnos a toda la humanidad el testimonio de que lo que dice la Escritura es verdadero, es cierto, es algo que Dios, la palabra que Dios dejó para que nosotros entendiéramos no solo el qué hacemos en esta vida, sino que entendiéramos el plan divino y que tuviéramos acceso a la bendición que Él nos ofrece. Creo que este punto es muy importante. Ahorita nos empieza a abrir una nueva ventana de eventos y también, digamos, la importancia que tiene en cuanto a la tecnología que hemos alcanzado, porque esto se deduce o deducen las personas que están bastante involucradas con esto, se deduce que el aumento de la tecnología y de la ciencia ha sido porque ha sido compartido con la humanidad avances tecnológicos. Bueno, ciertos países, que es notorio que Estados Unidos va a la cabeza de ese compartir tecnología, porque vemos los avances tecnológicos y el poderío militar y bueno, de todas las áreas que tiene Estados Unidos. Gracias a Dios vivimos en el país más poderoso de la tierra. Y así, viendo estas cosas y entre paréntesis, dándole gracias a Dios por esta bendición que nos da de vivir en este gran país y pues
entender nuestro privilegio, ¿verdad? Y disfrutar también haciendo la obra del Señor y buscándolo con temor, buscándolo a Él como una prioridad en nuestras vidas y así dando testimonio a otros. Así que, bueno, no me ha pasado todavía porque ya vengo varias semanas con ese pensamiento de querer saber más, porque seguramente con la inteligencia artificial y los hermanos que están más interesados, que esa es su área de investigación, deben estar investigando en esas miles, en esos 10 miles de páginas y de videos y de cosas que habían sido clasificadas y que ahora el presidente Trump nos ha dado la oportunidad a la humanidad de saberlo. Creo que eso es profético y es una situación que avala lo profético y por lo cual debemos entender que estamos viviendo pues rozando en los tiempos finales, pero el final de los finales, porque el final siempre tiene varios finales, pero nosotros estamos en el final de la gracia. El final de la gracia concluye con el arrebatamiento de la iglesia y con el inicio de la tribulación. Por eso estos tiempos que vivimos aún son de prosperidad. La prosperidad es accesible. Todavía tenemos el tiempo, bueno, algún tiempo para hacer eso, pero a partir de la aparición del Señor Jesús por la iglesia y del arrebatamiento, lo que llama la Biblia la parucía, bueno, por lo menos así se lee en español y así suena en griego, parucía, que la parucía se refiere a que el Señor se acerca a la tierra y espera a la iglesia en el aire. Y el otro evento es el harpazo, que es el rapto. Ese evento es el que la iglesia es arrebatada de la tierra y vuela toda la iglesia, todos los que somos de iglesia, volamos hacia nuestro encuentro con el Señor en el aire. Ese sería ahí para que los vivos seamos juzgados. Seamos quiere decir que me apunten los que están vivos, ¿verdad? Señor, ayúdame. Y, muchos años. Sí, que nos den muchos años, pero y que cuando sea la venida estemos vivos, los vivos tendremos que dar cuentas de nuestras acciones. Esa es una de las cosas que debemos entender todos los cristianos y yo veo que queda para muchas personas afuera de su entendimiento. Digamos, esas grandes personalidades, presidentes que han llegado a tener todo lo que tienen y obran mal, obran bajo la ley, sin entender que más adelante ya no van a estar en el poder y entonces la fuerza de la ley va a procurar alcanzarles. Es una situación de que es incomprensible cómo personas que alcanzan esos niveles pues deben de tener un entendimiento, un cociente intelectual mayor que el de la mayoría y no se ponen a pensar de que siempre nos tienen que contar en las costillas lo que hemos hecho. Y esto no solo es en lo terrestre, que aquí pues el castigo será la cárcel, qué sé yo, como le pasa al señor Maduro, que de Venezuela, de tener todo el poder y los millones que se hubiera podido imaginar, ahora tiene que dar cuentas en Nueva York. Pero esto no es nada en comparación de que cuando nosotros como cristianos tengamos que dar cuentas delante del Señor por cómo nos comportamos en la tierra, ya conociéndolo. Porque cuando lo conocimos nos perdonaron todo el pasado, pero ahora nos va a pedir cuentas de cómo hemos actuado como cristianos. Y por eso debemos entender que, hermanos, es el tiempo de servirle, es el tiempo de entregarnos, es el tiempo de buscarlo, de asistir a los servicios de nuestra iglesia, de pararnos firmemente, de buscar el deleite en Dios para estar constantemente bajo su administración, bajo su bendición. Pues, hermanos, quería hacer una pequeña introducción, pero aquí estoy para que platiquemos y ustedes también interactúen. Amén. Aquí tenemos un saludito de Rosario Sánchez. Dice saludos y bendiciones desde Tijuana, pero unas manitas así. Y también dice amén, amén. Tenemos una pregunta de Emilio desde Long Beach. Dice, hay una serie que se llama Stargate.
donde se presentan los que alguna vez se llamaron dioses: Egipto, Maya, Inca, Azteca, indios. Son seres extraterrestres, son seres que iniciaron culturas. Ojo, no crearon nada, solamente iniciaron formas de vida, segmentaron razas. En este caso, ¿qué opina usted de estos conceptos? Pues, hermano, yo opino que son, digamos, es fantasía, ¿verdad? Es ciencia ficción, pero, digamos, está basado en ciertas cosas. Por ejemplo, si tú has notado que la escritura menciona a ciertas criaturas, a ciertos personajes que los llama dioses, dioses con D minúscula, perdón, o sea, los diferencia del Dios creador a otro tipo de personajes que son dioses a los cuales Dios les dio pues algún otro privilegio, alguna otra interacción tenían que hacer ellos en la creación. Y por lo tanto vemos que si se les llama así dioses con D minúscula, deben ser también poderosos. Pero en cuanto a la interacción con las criaturas, con las creaciones, creo que solo Dios es el creador. Pero también vemos cómo en la escritura, Luzbel, antes de convertirse en diablo, en Satanás, tiene bajo su autoridad a una creación. Y fíjate qué tremendo, o sea que él está actuando como un dios con D minúscula en ese momento, Wow. aunque es un querubín. Tiene bajo su autoridad una creación y cuando él cae, también arrastra a esa creación. Pues eso está en Isaías 14 y Ezequiel 28, en una forma parabólica del rey de Tiro, que es obvio que no es un ser humano el rey de Tiro, en el cual se relata la caída, pero antes el privilegio que había alcanzado Luzbel y la caída. Pero hermanos, sí, hay otro tipo de seres que nosotros, digamos, no conocemos. Sin embargo, la epístola a los Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre solamente, sino que con principados, potestades, gobernadores. Es decir, hay digamos, hay niveles de autoridad contrarias a Dios, la cual luchan con nosotros, pero son, digamos, espirituales, digamos. Son seres espirituales. Pero también deben haber seres de carne y hueso, como lo que estábamos hablando, que son extraterrestres, ¿verdad? Todo el que no es de la Tierra y vino aquí por alguna cosa es extraterrestre. Amén. Apóstol, pregunta, a mí me preocupa un poco la condición de la iglesia con respecto a estos ah, files, ¿verdad? Que se están abriendo ahora al público y que un día se aparezca de verdad un ser, ya sea en televisión o lo podamos ver o interactuar. Me preocupa mucho las personas que tal vez su fe o su conocimiento, que son pequeños en el Señor, que tal vez algunos puedan ser arrastrados o puedan ser se admiren, se fantasían con la idea y puedan tal vez creer que son más poderosos o tener miedo o dudar de su fe. ¿Qué consejo le podría dar a las personas o a los ministros, Hugo, para poder sobrellevar esta situación? Porque hay algunas personas que están un poco con temor, otras personas que tal vez van a estar dudando de la fe si es que estos seres llegan a decir que son creadores o que ellos fueron los primeros o algo así. ¿Cómo no caer en esa situación de desbalance para la iglesia? ¿Cómo vamos a poder sostenernos? Pues seguramente que la aparición, cuando ellos hablen, si son del lado del enemigo, porque deben haber también de Dios, pero los que hablen y también ya algunos seres humanos le dan la idea a toda la humanidad que ellos son nuestros creadores, aquellos son los que Ujú. han cuidado la raza y hay toda una cosa así, una teoría bien fea de ellos para quitarle a Dios el poder creador. Y yo creo que esto va a ser una prueba para toda la iglesia, una prueba de fe en lo que dice la escritura
y en lo que se van a ver con hechos, poderes, porque la Biblia dice que al final de los tiempos, el diablo, que el Señor lo reprenda, viene con todo poder, señales y prodigios. Pero me impresiona todo poder. Viene con una Wow. autoridad tremenda que va a hacer trastraviar, va a hacer tropezar a muchos. Lo único que podemos hacer ahí, hermanos, es afirmar nuestra fe. Es pues la fe, aquello que se espera. Y Dios nos confirma, esto bien lindo que el Señor me daba, que Dios nos confirma, nos pide que tengamos fe y nos confirma porque nos advierte que van a aparecer estos tipos de seres. Que la Biblia diga que como en los días de Noé, nos hace entender perfectamente que Dios está bajo control y que va a ser una prueba de fe para toda la iglesia. Nosotros debemos de permanecer unidos como iglesia, sea lo que sea, aparezca quien aparezca, ya sea feo o bonito, cuando aparezca eso misterioso que va a procurar engañarnos, debemos permanecer firmes en nuestras congregaciones y creyéndole a la palabra de Dios. Y creyéndole a Dios es la única manera, pero muchos van a tropezar en eso, entendiendo que hay otros seres, se les va la mente por otro lado. Pues cómo no van a haber otros seres si Dios es tan poderoso, que crea ese universo tan vasto. ¿Cómo no van a haber otros seres? Nosotros debemos entender que lo que sabemos de la creación es poquísimo y que Dios nos va a ir revelando cosas, pero Dios es Dios. Amén. Aquí tenemos un comentario de Marina. Dice, yo creo que en los salmos se dice de que Dios es el Dios de los dioses y dice que los otros dioses no son nada. Estos dioses son seres de otros mundos que nos han visitado. Bendiciones. Muy buen comentario, sí, dice la Biblia que dice Rey de Reyes, Señor de Señores, y también hace esa salvedad, Dios con mayúscula, de dioses con minúscula. Quiere decir que son criaturas creadas por el único y creador que es Dios, el Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo y el Verbo que es nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios en tres personas, el único Dios en tres personas y lo demás criaturas de Él. Amén. Apóstol, ¿usted cree que en estos tiempos estos seres van a tener también intercambio de ADN con los seres humanos, si es que no ya lo tuvieron, así como en esos tiempos? Yo creo que sí. Y eso desde mucho tiempo lo tratan los hermanos, lo trata la iglesia como cubos y subcubos, como que había Wow. violaciones y también nacían hijos así de una manera extraña, porque eso fue lo que sucedió en los tiempos de Noé, que este tipo de seres que eran extraterrestres buscaban a las mujeres buenas. La Biblia de las Américas tiene una llamada, dice mujeres bellas, pero tiene una llamada que dice mujeres buenas. Quiere decir que buscaban a las mujeres espiritualmente, moralmente, las que buscaban a Dios. Y una de las cosas que el Señor nos dejó para protegernos, según 1 Corintios capítulo 11, es el velo de la mujer. La mujer que ora o profetiza con velo le está diciendo a las autoridades espirituales, a todos esos feos, que ella está bajo autoridad y que tiene autoridad y que no puede ser quitada esa autoridad, que no le pueden hacer daño. Según lo leemos, como les decía en 1 Corintios capítulo 11, el velo de la mujer es a causa de los ángeles, pero no de los ángeles buenos, sino de este tipo de ángeles que son caídos, son seres caídos que buscan hacer caer también al hombre. Pasó en el tiempo de Noé, vino el diluvio. Pasa en el tiempo final y viene la tribulación y la gran tribulación.
Santo. Bueno, nos quedan ahorita unos segunditos, así que todavía estamos aquí recibiendo sus preguntas, sus comentarios. Acuérdese que nos puede mandar un WhatsApp o nos puede llamar al 562-401-4030. Vamos a irnos a un break y ahorita Apóstol va a estar contestando sus preguntas. Por favor, no le cambien y compartan este en vivo. Estamos también en la aplicación de Radio Sion, en el Facebook de Radio Sion y también en el YouTube de Radio Sion. Y ya estamos de regreso en tu programa Perspectivas con Apóstol Luis Ponce de Ebenecer, Los Ángeles. Estamos teniendo ahorita un muy bonito momento en el cual Apóstol nos está compartiendo sobre la situación de los extraterrestres y cómo la iglesia tiene que estar fortalecida en estos últimos tiempos. Apóstol, me interesó mucho al final y me gustaría como que indagáramos un poquito más en la área de los incubos y los surcubos, porque he escuchado muchas personas, muchos comentarios, que hay muchos creyentes que entretienen esta situación inmoral en la cual, pues, en la noche tienen visitaciones. Algunas personas hasta piensan que le ponen cara de alguien que les gusta o de alguna fantasía. ¿Y cómo eso puede ser? Porque las personas dicen, le tienen miedo a la brujería, le tienen miedo a los demonios, pero le dan la bienvenida muchas veces a tener relaciones ficticias o inmorales en la noche, ya sea con espíritus, con visitaciones. ¿Cómo se dice? ¿Cómo puede perjudicar esto a la persona, al creyente en estos tiempos? Porque tal vez se están cuidando ellos de un extraterrestre o de la brujería, pero le dan la bienvenida a estos seres en su cama, en su habitación, en su matrimonio muchas veces. Hijita, eso es terrible y causa daños no solo morales, sino también sexuales y también familiares. Una de las cosas, digamos, que me parecen a mí totalmente fuera de lugar es ese pensamiento de que tengo fantasías y quiero cumplirlas con mi esposa. Tengo esas fantasías, pero hermano, ¿qué fantasías son esas? Las que yo he oído son perversas y perversiones. La mayor cosa bella que uno puede tener es que la persona que uno ama, la persona que uno ha conquistado, tenga un momento de intimidad, un tiempo de intimidad con nosotros. Eso va llevando, digamos, a un cambio en la mentalidad, porque nuestra mente funciona cuando las cosas verdaderas están en nuestra mente. Si uno tiene en su cabecita cosas verdaderas, el razonamiento, la forma de ver, la forma de entender, la forma de comprender, va a ser la correcta. Si uno tiene en su mente mentiras, falsedades y engaños, sus conclusiones y razonamientos van a ser errados. Y por eso es que, digamos, esas tendencias de tipo sexual llevan a la destrucción del matrimonio, llevan al desastre matrimonial, y con todo el dolor y el sufrimiento que tiene para la familia, las familias, los hijos y todos los involucrados. Este asunto de los cubos y los subcubos, digamos, su definición, tiene una definición en la cual ese tipo de acercamientos sexuales nocturnos con seres que no son humanos, que prácticamente algunos lo toman como que es una fantasía, pero puede ser verdadera. Aunque también, hermanos, hay quienes se inventan, ¿verdad? También hay gente que se inventa y que anda viendo cómo atrae la atención, pero digamos, de todo hay. También hay cosas verdaderas, y por lo que estamos hablando, ¿verdad? Que esto pasó, de hecho pasó antes del diluvio, y entonces es posible que esté pasando ahora, o que ya haya pasado, que esté pasando, que muchos de los seres que viven en la tierra sean producto de
de una situación sexual desde este punto de vista, de un personaje con una mujer, porque de esa manera vivieron seres poderosos en aquel entonces del diluvio. Y como la Biblia nos lo compara con el tiempo antes de la venida del Señor, podemos entender que por ahí va la cosa y que deben haber muchos, para mi criterio. No, pero no te lo puedo comprobar para decirte es fulano, es sultano y es mengano. Pero el hecho de que exista, no solo en América, sino que en el mundo, por el hecho de que el hombre busca ese libertinaje de tipo sexual, no dudo que haya personajes que sean de esa raza mezclada, que ya estén con nosotros, pero que no se den a conocer solo en Hollywood, ¿verdad? Como vemos las películas de los hombres X y una serie de películas, ¿verdad? Incluyendo, digamos, a las últimas series de Batman y de los superhéroes, ¿verdad? Que son personas, son humanos con mayor poderío que los otros, y eso los hace o superhéroes o supermalvados, y los hace que el resto de la humanidad les temamos. Amén. Gracias, apóstol. Me gustó mucho eso porque a veces el Señor es la verdad. Entonces, si nuestra mente permanece en la verdad, vamos a poder echar fuera cualquier fantasía o situación que no sea la verdad. Muy, muy bonito. Muchas gracias. Tenemos aquí Claudia de Escondido dice, cuando vemos lo inmenso que es el universo, pienso para Dios hizo, pienso para que Dios hizo algo tan grande solo para un planeta de miles de millones que hay en el universo. Creo firmemente que algo tan grande debe tener otras culturas creadas por Dios, por supuesto, pero acá viven los ángeles creados por Dios o de las creaciones anteriores a la humanidad. Entonces creo que la pregunta es si aquí viven los ángeles creados por Dios o o de las creaciones anteriores a la humanidad. Yo digo que ángeles deben haber en todas partes del universo, pero los ángeles que Dios envió a la tierra, la epístola de los Hebreos dice que son enviados esos ángeles a causa de los que habremos de heredar la salvación. Entonces ahí entramos nosotros, hermanos, los cristianos, ¿verdad? Los ángeles son seres espirituales enviados para cuidar a los que habremos de alcanzar la salvación y los que estamos ya en el proceso de la salvación. Pero deben haber, hermanos, miles de millones de ángeles en todo el universo obedeciendo la palabra de Dios y saber en qué circunstancias y saber con qué otras creaciones también interactuando. Digamos, lo singular de la humanidad es que fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios, del único Dios. Entonces, eso creo que hace la diferencia. Eso nos hace, digamos, dice la Escritura, que eso nos hace primicias de sus criaturas. Podríamos tomar que esas criaturas son, digamos, otros humanos, o podemos tomar que son las creaciones del universo, que el Señor nos hizo como primicias de sus criaturas. Y dice en Efesios 3:10 que la iglesia va a ir a los lugares celestes a proclamar la sabiduría de Dios, va a ir a proclamar palabras sabias de Dios en los lugares celestiales. Y no se va a ir a hablar donde no hay personas que escuchen. Quiere decir que esto se vuelve profundo y se le encuentra un sentido poderoso a muchas de las cosas que dice la Escritura, pero ya no solo porque lo creemos, porque es la palabra de Dios, sino también porque, digamos, las acciones de personas como el presidente Trump nos están dando a conocer cosas verdaderas que estaban escondidas. Amén. Aquí tenemos, no sé si es pregunta o comentario de Ramón, dice, alguien nos dijo en una reunión apologética
porque Satanás fue un extraterrestre que vino a enseñarle al hombre la ciencia. Por eso el hombre come del árbol de la ciencia que Dios no quería que supiéramos. Satanás es el primer humanista, dicen ellos, que han defendido al mundo, mientras que Dios es únicamente un titiritero que solamente quiere que hagamos su voluntad, pero que no nos deja salirnos con nuestros deseos. ¿Qué piensan? Mira, yo creo que ese pensamiento tiene elementos de la escritura, pero está bastante torcido. Mira, no es solo que uno quiera dar sus teorías, porque, digamos, la Biblia es vasta y el engaño es la verdad tamizada de mentiras o de falsedades. Y yo veo que hay cosas falsas ahí y razonamientos equivocados, aunque tiene cosas que son verdaderas. Digamos, con respecto al enemigo de nuestras almas, es un extraterrestre porque él no fue hecho en la tierra, él fue hecho en otro lado. Él fue creado como un querubín en otra situación diferente a la nuestra. Todo ser que no sea humano, que no, o animal, que no, digamos, haya nacido en la tierra, es un extraterrestre. Pero, digamos, de ahí para otros razonamientos como hacen estos señores, creo que están equivocados. Hermanos, cuando uno se convierte a Cristo, nace de nuevo y debe sentarse a escuchar las palabras de su pastor para que vaya formando el cuerpo doctrinal, le vaya dando un sentido, un entendimiento. Porque esa es la situación, digamos, que ocurre con esto que estamos hablando de la venida del Señor y todo eso. Digamos, si nos vamos a Mateo 24, si me permiten, porque en el receso estaba viendo este versículo, nos habla Mateo 24:36 de un versículo tremendo que muchos usan mal. Dice, pero de aquel día, Mateo 24:36, y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, ahí está diciendo que nadie lo sabe, pero no dice que nadie lo sabrá, porque en Apocalipsis 3:3 dice que alguien lo va a saber. Dice que los que velan, los que están velando el momento de su venida, los que están atentos, están en vela con atención a la venida del Señor, ellos van a saber, y ahí me quiero meter junto con ustedes, hermanos, que vamos a estar velando por la venida del Señor y que entonces nosotros vamos a saberlo. El que no vela, dice, no sabrá, vendré como ladrón en la noche. Si no velas, no sabrás, vendré como ladrón en la noche. Así dice Apocalipsis 3:3. Y si velas, si no velas, no sabrás. Y si velas, sabrás. Pero en este momento de Mateo 24:36 dice, nadie lo sabe, solo el Padre. Pero inmediatamente después dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, que es lo que estábamos hablando. Pero me salto al verso 39, dice, y no comprendieron. Mira este punto importante, y porque estábamos hablando de la forma de pensar, la forma de razonar, dice, y no comprendieron. O sea que estaba escrito que iba a ser como en los días de Noé. Y dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio. Y así como sucedió en aquel tiempo, así va a pasar con muchos. Y no comprendieron hasta que vean la tribulación. No comprendieron, es decir, que se les habló, pero tenían la mente confundida por esta situación que te digo, que lo falso, lo engañoso, lo mentiroso es lo que se permite que entre a nuestra mente, y entonces nuestro razonamiento y nuestra comprensión está incompleta. Es la palabra de Dios la que libra de ataduras,
y libra de cadenas nuestro entendimiento. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la palabra de Dios, y la palabra de Dios os hará libres. Wow. Pero ya hablé mucho, hermano. No, muy interesante. Creo que vamos a darle segunda parte el próximo jueves porque está muy, necesitamos esta información. Aquí dice, quiero ver, permítame, Carlos dice, realmente los libros proféticos no son más que señales o lenguaje donde vemos avistamiento de extraterrestres, ver el libro La nave de los dioses. ¿Un comentario? Mira, hermano, ese libro es viejito, pero tenés toda la razón, da una visión de todo esto. Es que, mira, hay gente que lo ha entendido, basándose en la Biblia, y es la gente que lo entiende para bien. Y hay otra gente que lo ha entendido con su concepto humano, y entonces el concepto humano puede ser buenísimo, pero la debilidad humana tiene error. En cambio, la verdad de la Escritura no. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Es la diferencia en la cual, bueno, esa que tú decís, la nave de los dioses. Pero yo te animo a que en lugar de leer ese gran libro de la nave de los dioses, las pirámides de Egipto y todas esas cosas que son interesantes, pero ¿por qué no te echas una buena leída o unas 2 o 3 leídas al libro de Apocalipsis para irle entendiendo? Porque es seguro que lo que Dios dice va más allá de lo que pueda decir el hombre. Y si te das cuenta, digamos, en los comentarios de ese tipo de personas, digamos, está la palabra únicamente, únicamente como quien dice que solo eso hace. No, la palabra de Dios te beneficia en todo. Los profetas no solo están encargados de eso, sino que te beneficia en todo, porque la palabra de Dios trae salud, trae vida, trae virtud y trae también esta capacidad de entendimiento. Dice la epístola primera de Juan, dice, nosotros sabemos que Jesús ha venido y sabemos que nos ha dado entendimiento. Jesús nos ha dado un entendimiento profundo de las cosas que suceden en la tierra para que estemos alerta a lo profético, a lo futuro. Y no solo eso, sino que digamos solamente, las palabras solamente, verdaderamente. Esto dice, digamos, esto significa verdaderamente. Lo que dice la Biblia es que se utilizan esas palabras como para poner en duda a los que escuchan. Pero, por favor, devuelvo el micrófono, que si no sigo regañando. Gracias, apóstol. Entonces, para rectificar, vamos a darle, creo que una segunda parte, espero que podamos, porque está muy bueno el tema, para rectificar. Yo sé que en estos momentos muchas personas han sido engañadas con falsos cristos, apóstoles. Entonces, para rectificarle al pueblo que nos está escuchando, nuevo, viejo, antiguo, lo que sea, la segunda venida del Señor, no, ¿cómo va a ser, apóstol? Quiero que usted lo diga porque yo sé que hay muchas personas, como dice usted, que se van a presentar con poderes, con señales, que tal vez puede llegar un momento en que las personas se puedan confundir y decir, ¿será que este es el Señor? Sí, es que, digamos, dice en Mateo 24 que el engaño va a ser producido por falsos profetas y por falsos cristos. Pero esa palabra cristos, cuando uno va al griego, son ungidos, falsos ungidos. Y la unción nosotros la vemos en la Escritura, que es una manifestación de poder, así como la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros y nos da poder, nos da entendimiento, nos da una serie de poderes de acuerdo a su voluntad, como Él va queriendo usarnos. Pero no como un titiritero, como dijo, escribía aquel hermano, sino que es que Dios está sobre todo. No es titiritero porque nos ha dado voluntad, aunque Dios ya sabe qué vamos a elegir, pero nos ha dado voluntad para que nosotros estemos dispuestos. Pero ¿y por qué los estaba regañando yo con eso? Bueno, pues porque es importante lo que nos dicen. Pero recordame, hijita, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era para rectificar, doble, rectificar, sellar, de que el Señor va a venir de qué manera por su pueblo y no
precisamente por medio de la manifestación de un profeta o de un Cristo o de alguien falsamente ungido, como usted lo mencionaba. Sí, sí eran los falsos ungidos, son gente que tiene palabra, tiene poder, tienen convencimiento, tienen Wow. un alma poderosa, pero no son de Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo está, digamos, mostrada en la Escritura porque es misteriosa. La venida primero es, digamos, ¿cómo decirlo para decirlo que Fácil. sea comprensible? Sí, digamos que la segunda venida del Señor, que es la que viene ahorita, el evento que se aproxima, está en dos facetas. La primera faceta es que Jesús viene por su iglesia en una manifestación secreta. Solo lo vas a ver la iglesia y Cristo. Y esta primera parte de la venida, que es en secreto por la iglesia, tiene como señales antes de que ocurra una gran apostasía, que un montón de cristianos le van a dar la espalda a Cristo. Esa es una. Y la segunda señal, según de Tesalonicenses capítulo 2, la segunda señal es que vamos a conocer, se nos va a revelar, Dios nos va a revelar quién es el anticristo. Cuando esas dos señales se cumplan, son señales espirituales que ya vemos en acción, entonces la iglesia es arrebatada en un arrebatamiento secreto que es para la boda de Cristo y la iglesia. Y luego, 7 años después, la segunda parte, la segunda venida, es que Jesús viene a la tierra y dice la Biblia, y todo ojo le verá. La venida por la iglesia es secreta, pero la segunda parte de su venida es, y todo ojo le verá, y las tribus harán lamentaciones por él, y todas las naciones. Y entonces en esa segunda venida, cuando toda la humanidad lo vea, viene a derrotar al anticristo, al falso profeta, Wow. y a echar 1000 años al abismo a Satanás. O sea que es una derrota total la que Jesús le infringe al enemigo después de los 7 años de tribulación. Y entonces da inicio al gobierno de Dios en la tierra que se llama el milenio. Pero como el punto era la venida del Señor, la primera fase en secreto, pero eso no es de mi inspiración, vaya, hermanos, no es que yo así piense que sea, sino es lo que dice la Escritura. La primera faceta de su venida es por la iglesia que lo ama, toda la iglesia en secreto. Y la segunda parte de esa venida es todo ojo le verá, lo van a ver sus enemigos, y viene con una espada aguda en su boca a destrozar a los adversarios. Wow. Ya me emocioné, apóstol. Qué bonito. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos, espero no que estemos listos, que yo me vaya en la secreta. Yo no sé si se quedan todos los demás, pero se va a quedar aquí solita en la radio, creo. Ya nos quedan 2 minutos, apóstol. No sé si le gustaría cerrar. Tenemos unas preguntitas que las vamos a pasar para el próximo jueves. Nos quedan 2, pero creo que no alcanzamos a contestarlas. No sé si quieres cerrar ahí su pensamiento y despedirse, apóstol. Yo creo que mejor cierro en estos 2 minutos con lo que tú decías, que digamos, hermanos, es obvio que ninguno está preparado, ninguno tiene la estatura, por más que procure. No hemos logrado dar la estatura para participar en ese encuentro maravilloso, secreto, que, hijita, tocaste mi corazón cuando te vi tan feliz esperándolo, porque es que esa es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano no es prosperar económicamente, aunque lo puede lograr. La esperanza del cristiano es que Jesús puede venir en cualquier momento y estamos invitados a participar en un reino eterno para siempre con Cristo. Cristo como cabeza y la iglesia como el cuerpo de Cristo. No puede haber un pensamiento más maravilloso, no puede haber una promesa mejor que esta que nos revela la Escritura y que es el motivo por el cual nos entregamos espíritu, alma y cuerpo
a nuestro Señor. Pero el apóstol Pedro recibió una revelación que aparece en el capítulo 3 de su primera epístola, donde dice que viene una gracia. Hay una gracia que no ha sido revelada y que viene esa gracia, que esperemos nosotros en esa gracia. Lo que tenemos que hacer es perseverar en Cristo, porque cuando llegue el momento de revelar esa gracia, entonces vamos a alcanzar el nivel necesario para ser parte de ese encuentro secreto, maravilloso, de las bodas del Cordero y participar en ellas. Así que, hijitos, los insto a que sigamos alabando, adorando, participando, siendo fieles a nuestro pastor y esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro en Perspectivas, uniendo nuestra realidad con la de Dios, donde indagando en la palabra descubrimos el porqué, el cómo y el cuándo accionar para alcanzar resultados del reino. Prepara tus inquietudes para el siguiente programa y permite que su palabra sea evidente en tu vida y entorno. Ahora es el tiempo de trascender.